Ya. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer acerca de los procedimientos quirúrgicos enfocados en el desplazamiento dorsal del paladar blando. Los integrantes del equipo son Carolina Noreña, María José Naranjo, Jacob Pérez Arango y mi persona, Vanessa Duque. Bueno. El desplazamiento dorsal del paladar blando es una patología que ya habíamos revisado previamente en los semestres anteriores y se habla de que este es un trastorno obstructivo de las vías respiratorias superiores de los equinos. Es muy frecuente junto con la hemiplegia laringea y esto consiste en que el borde libre del paladar blando se va a desplazar dorsalmente hacia la epiglotis, invirtiéndose la posición anatómica normal, que sería una posición subepiglótica. Dentro de los signos clínicos que vamos a encontrar sería entonces ronquidos en la respiración debido a que el hecho de que el paladar blando se encuentre sobre la epiglotis va a generar una obstrucción en las vías aéreas y esta obstrucción obstruye, digamos, que el flujo del aire y va a generar una vibración en el tejido, lo cual me genera los ronquidos precisamente en el momento del ejercicio. Por otro lado, se va a presentar aleteo de las mejillas. Esto es debido a que la mala posición del paladar blando va a permitir que el aire pase hacia la orofaringe y esto es totalmente anormal, ya que los equinos son animales de una respiración nasal obligada. Entonces lo que va a suceder es que en momentos de ejercicio va a haber una respiración, sí, por parte de la boca y va a verse entonces como un aleteo de las mejillas. También, como los otros signos que ya serían más inespecíficos, una intolerancia al ejercicio y un descenso del rendimiento atlético. Bueno, la etiopatogénesis. Entonces, el desplazamiento dorsal del paladar blando en caballos es una patología multifactorial y generalmente incierta. Entonces, vamos a tener unas causas intrínsecas o primarias o unas causas extrínsecas o secundarias, que las que voy a nombrar son las que están como más reportadas, pero algunas de ellas no son tan comunes. Bueno, y todas pues estas causas llevan pues como a una inestabilidad palatina. Bueno, los factores intrínsecos tenemos la inestabilidad palatina, que es una flacidez del borde libre del paladar blando y una ondulación de este borde hacia rostral, caudal y dorsal, y así progresa un desplazamiento dorsal del paladar blando. Y una disfunción neuromuscular o debilidad de la musculatura intrínseca del paladar blando, que sean los músculos palatinos y palatofaringeos, y la función de estos músculos es por su contracción proporcional eh, proporcionan tensión al paladar blando y facilitan la completa respiración nasal. Gracias a la contracción se mantiene el contacto entre la superficie dorsal de la lengua y la superficie ventral del paladar blando, reforzando el sello orofaringeo. Cuando hay problemas en estos músculos, entonces este contacto se pierde y va a hacer que haya una inestabilidad del sello orofaringeo y entrará aire por medio del espacio de la orofaringe y el paladar blando. Eh, y esto va a hacer que haya presión en la superficie ventral de la epiglotis y esto puede llevar pues a que se dé esa patología. Esto se soluciona por momentos cuando hay deglución y se acomodan las estructuras y se restablece el sello orofaringeo. Y pues vamos a encontrar estudios que demuestran que el bloqueo bilateral de la rama faríngea del nervio vago, que es la que inervan los músculos del paladar blando, van a generar esta disfunción predisponiendo pues al desplazamiento dorsal del paladar blando y afecta músculos como el elevador del paladar blando, el músculo constrictor de la faringe y esto también puede llevar a la alteración de a alteraciones de la deglución. También tenemos los factores extrínsecos ya son varios, o sea, aquí ya son muchísimos, entonces les voy a hablar como de los más comunes, que son inflamación e infección mediada por el nervio hipogloso de la URT, que son trastornos del tracto respiratorio superior. Entonces tenemos la inflamación de la laringe, tráquea, hiperplasia, linfoide faringea, que está en muchos caballos, se dan muchos caballos de carrera. Está la linfoadenopatía, que afecta a los linfonodos retrofaringeos. Listo, tenemos la posición de la lengua, que es mediada por el nervio hipogloso y puede verse afectado porque el caballo juega con la embrocadura y por los movimientos de la lengua como que van empujando, entonces llevan al desplazamiento
del paladar blando. Cuando también retraen la lengua, también se da pues como ese estímulo que también nos puede llevar al desplazamiento. También está la deglución, que la frecuencia de la deglución va disminuyendo cuando va aumentando la intensidad del ejercicio. Eso pasa en caballos sanos, pero en caballos enfermos aumenta la frecuencia de la deglución cuando hay ejercicio. Alteraciones anatómicas, epiglótica y disfunción neuromuscular del músculo ioepiglótico. La conformación normal de la epiglotis es convexa y su localización es natural. Es sobre el velo del paladar blando. Hay alteraciones como las malformaciones o hipoplasia epiglótica. También tenemos la disfunción del músculo tiroideo, que es que ambos músculos izquierdo y derecho se extienden desde el borde caudal ipsilateral del hueso hioides hasta la superficie lateral de la lámina del cartílago tiroides. En este pues dibujito podemos pues como mirar la ubicación de lo que les estoy mencionando. Desempeñan un papel importante en la estabilidad de la relación laringio-palatina, ya que la contracción de los músculos tiroideos durante el ejercicio permiten atraer la laringe de manera rostral y dorsal en relación al hueso basioides. Por lo tanto, la disfunción de dichos músculos produce una alteración de la posición anatómica normal del aparato laringoideo, conduciendo a la laringe a una posición más caudal y ventral respecto al hueso basioides y el paladar blando. Esta alteración, como lo he dicho, ya puede pues, llevar a un desplazamiento dorsal del paladar blando durante el ejercicio. Bueno, tenemos la contracción excesiva de los músculos externotiroideos y esternoioideos. Son músculos pares que actúan durante la respiración en combinación con otros músculos, como el genioideo. La contracción de este último produce la atracción rostral del aparato ioideo, mientras que la contracción de los músculos esternotiroideos y esternoioideos produce el efecto contrario. Traccionan caudalmente la laringe y el aparato ioideo. Esta retracción caudal resulta en una dilatación de las vías aéreas superiores, en concreto de la relación faríngea, reduciendo la resistencia al paso del aire y favoreciendo la permeabilidad y estabilidad de las vías aéreas. Y tenemos las complicaciones quirúrgicas asociadas a otros procesos de trastornos respiratorios de las vías superiores. Bueno, encontramos en la bibliografía que se han descrito casos de evolución de la inestabilidad palatina al desplazamiento dorsal del paladar blando en caballos sometidos anteriormente a cirugías, como las que les mencionaba. Las causas de dicha evolución son desconocidas, aunque los autores sugieren que podría ser debido a cirugías inapropiadas o inefectivas. También tenemos la edad, que es muy discutida por varios autores, pero lo más reportado es que se ha dado entre caballos jóvenes, entre 2 a 3 años, y son más susceptibles porque los adultos como que tienen ya el paladar blando mucho más desarrollado. La posición de la cabeza sería otro factor extrínseco, que se ha demostrado que una hiperflexión de la cabeza y el cuello durante el ejercicio en disciplinas como por ejemplo la doma clásica produce una compresión de la laringe, incrementando la dificultad del paso del aire y reduciendo el flujo del mismo, y así se va a aumentar la presión inspiratoria. Este efecto prolongado en el tiempo durante el ejercicio intenso puede dar inestabilidad faríngea y laringea y evolucionar un desplazamiento del paladar blando. En cuanto al diagnóstico, nos basamos principalmente en la valoración clínica, el examen endoscópico, que sería lo ideal, y de pronto imágenes laríngeas, sea radiografía o ecografía, pues resulta que los caballos presentan antecedentes de bajo rendimiento en asociación con el ruido expiratorio más que todo, que es muy característico como tipo ronquido, debido a la vibración del paladar blando. Esos caballos pueden no hacer ruido de pronto en el inicio del ejercicio, pero como desplazan el paladar durante el ejercicio de alta velocidad, al final del ejercicio sí se ocasiona más o menos que se asfixien. La endoscopia dinámica debería realizarse pues como en todos los casos en los que se sospeche. Durante la endoscopia dinámica el desplazamiento se va a producir más que todo al final, y antes de que se produzca el paladar blando se hincha y el caballo aumenta como la deglución, que se cree que es como un intento de estabilizar ese paladar.
Si la endoscopia dinámica no es posible, entonces se debería realizar una endoscopia estática inmediatamente después de que acaben el ejercicio. Cuando hablamos de radiografía o ecografía de esa zona, se usa más que todo para aumentar la endoscopia y especialmente cuando los hallazgos no han sido muy concluyentes o cuando no se dispone de una endoscopia dinámica. Esas modalidades también se usan como en la evaluación posoperatoria, en caballos que ya se sometieron a procedimientos de una ligadura laringea. Y las radiografías de la laringe más que todo se obtienen es para evaluar la posición de la laringe y determinar que, por ejemplo, si está muy ventral y caudal, es más probable que tenga el desplazamiento. Bueno, entonces pasamos a los tratamientos quirúrgicos. En este caso vamos a comenzar con el primero que viene a ser la estafilectomía o también llamada palatoplastia. Pues básicamente este es un procedimiento quirúrgico, pero pues que fue como tal desarrollado originalmente para reducir como la longitud de lo que se consideraba o de lo que se considera pues un paladar blando excesivamente largo. Se utiliza pues mediante la recesión del borde caudal del paladar blando. Este fue sacado pues del artículo de Smith y Emerson en 2005. Cuando se estirpan, pues básicamente ellos nos dicen que cuando se estirpan más de 0,75 centímetros de este borde del paladar blando, pues básicamente lo que se genera es que el sello entre la orofaringe y la nasofaringe se va a ver alterado debido a que esto puede permitir el paso de alimento o líquidos, pues como tal a la cavidad nasofaringe, haciendo que el paciente presente como diferentes alteraciones respiratorias y demás. Entonces, por eso es que este procedimiento pues se usa única y exclusivamente pues en casos extremos como para resecar un granuloma o para hacer la retiración, el retiro, perdón, de el borde pues de un quiste o algo así pues que me esté impidiendo como la funcionalidad adecuada de ese sistema. En cuanto al procedimiento quirúrgico como tal, tenemos entonces que es importante realizar este procedimiento en pacientes bajo anestesia general, por lo tanto vamos a tener que hacer un proceso de derribo, posteriormente vamos a hacer una adecuada tricotomía y un adecuado embrocado en la zona para hacer una incisión pues cutánea de 10 a 12 centímetros aproximadamente en la línea media central sobre el espacio cricotiroideo. En este caso pues se va a hacer una revisión de los músculos esternioideos en donde se van a dividir de forma paralela como se muestra en la imagen con ayuda de unas tijeras curvas tipo Mayo o también unas tijeras Mexenbaum, lo cual nos van a ayudar pues como al sostenimiento de esas estructuras mientras se realiza posteriormente una incisión a lo largo de la línea media también, pero del cartílago cricoides hasta la unión del cartílago tiroides para hacer entonces una intervención ya como tal en el espacio y posteriormente pues colocar un retractor o también un autocorrector pues como para hacer la división de estas estructuras en el espacio cricotiroideo para poder hacer identificación pues entonces del margen libre caudal de ese paladar blando que se encuentra pues como tal en una posición donde no tiene que estar. Posterior a eso se sujeta entonces la mucosa de ese margen libre de ese paladar blando, de ese margen libre, libre caudal de ese paladar blando con unas pinzas de tejido Alice como tal. Se utiliza entonces una segunda pinza para sujetar esta mucosa de aproximadamente 2 a 2,5 centímetros lateral a la línea media. Se hace entonces esta regresión, se hace posterior a esto un corte y luego se hace entonces un cierre de estas estructuras que anteriormente se mencionaron, pues para llegar al punto de incisión. Como segunda parte tenemos entonces que se hace pues se puede colocar como una segunda, ¿cómo se le puede decir a eso? Una segunda membrana
cricotiroidea o pues básicamente como un implante para hacer el cierre de esta estructura o también se puede dejar cerrar por segunda intención. En caso tal de que no sea así, pues por criterio médico se puede utilizar entonces una sutura, un patrón simple de sutura continuo con una sutura de poliglactina 910 número 0, ya que eso pues puede ayudar entonces en el cierre y la cicatrización adecuada de este tejido con mayor rapidez. Bueno, por otro lado tenemos entonces los métodos usados para la inducción de fibrosis en el paladar blando. Hoy en día son unas técnicas muy usadas debido a que son seguras, son poco invasivas, son rápidas, se pueden repetir varias veces y que no requieren un periodo muy largo de recuperación, siempre y cuando se mantenga la terapia antibiótica y antiinflamatoria adecuada. Dentro de estos métodos para generar fibrosis, los más comunes serían la cauterización térmica, también llamada palatoplastia térmica, y también la cauterización con láser trasendoscópico de CO2. El objetivo de cualquiera de estos dos métodos sería entonces reducir la flacidez del paladar blando mediante la creación de una respuesta inflamatoria y fibrosis en la cara oral de estos tejidos. Esto se cree que al realizar este tipo de fibrosis se va a promover a que el paladar blando obtenga más rigidez y vuelva a su posición anatómica normal. Primero que todo tenemos entonces la palatoplastia térmica, como lo mencioné anteriormente. Aquí se puede usar bajo anestesia general o hay incluso reportes donde se habla de una sedación en estación usando un protocolo de exmedetomidina, butorfamol y diazepam. Los materiales que requerimos entonces serían unas varillas de hierro que generalmente son hechas como para la medida del equino, son más o menos, varían más o menos en 1 centímetro de diámetro y 50 centímetros de longitud. Es esencial que en un extremo de estas varillas de hierro, este extremo sea curvo, porque este es el que va a tener contacto con el paladar blando. Aparte de esto, necesitamos entonces una linterna, necesitamos una estructura donde repose la cabeza del equino, necesitamos también un mechero de gas y en algunas situaciones vamos a necesitar una aspiradora con el fin de retirar todo el humo que se pueda crear. Y también necesitamos un abrebocas. Bueno, la idea es que se debe calentar el extremo curvo de estas varillas de hierro con el mechero de gas y lo que se va a hacer es que se va a presionar, obviamente ingresando a partir de la cavidad oral, vamos a ingresar entonces a la cara ventral del tejido del paladar blando, perdón, y lo que se va a hacer es que esta varilla de hierro ya caliente va a hacer contacto con la pared del paladar por 2 a 3 segundos más o menos y lo vamos a hacer en diferentes puntos. Es ideal que iniciemos con una dirección de caudal hacia rostral, debido a que al final ya del procedimiento y de la sedación el equino puede empezar a mover la lengua o a tratar de deglutir y pues es ideal que al final del procedimiento ya estemos más hacia rostral en la interfaz con el paladar duro y así digamos que no afectemos la lengua del equino con este tipo de material que es muy caliente. El resultado de este procedimiento va a ser entonces un tejido cicatrizal, va a ser más fibrosado, va a ser rígido y resistente y que puede volver a su posición anatómica normal, que es subepiglótica. En esta imagen podemos ver entonces en la imagen A, vamos a ver que va a ser un tejido antes del procedimiento quirúrgico. En la imagen B, esta es una imagen luego de que se administra lidocaína en la cara ventral del paladar blando, ya que esta también puede ser una opción con el fin de disminuir mucho más el dolor y la molestia. Y en la imagen C vamos a ver entonces el resultado de toda esta cauterización térmica. Y por último, tenemos entonces la técnica con el láser trasendoscópico. El abordaje con este láser se va a realizar a través de la fosa nasal derecha. Se va entonces a ingresar un endoscopio por la fosa nasal derecha y se va a anestesiar localmente con lidocaína. Desde este abordaje vamos a tener entonces contacto con la cara dorsal del paladar blando, completamente diferente al procedimiento de ahorita.
Y en este caso lo que se va a pasar es que se va a pasar una fibra de láser más o menos de 600 micrómetros a través del canal de biopsia del endoscopio. Y lo que se va a hacer es que se va a cauterizar el borde libre del paladar blando. Este láser va a hacer contacto con el tejido por lo menos 1 o 2 segundos y se va a hacer en diferentes puntos también del paladar blando con un intervalo entre punto y punto de más o menos de 2 a 4 milímetros. Lo máximo que nos podemos extender hacia rostral sería 1,5 centímetros. Por lo tanto, acá podemos ver que este abordaje es un poquito menos invasivo que el anterior, ya que tiene como un margen mucho más delimitado. Y el resultado va a ser el mismo. Obtenemos un tejido más fibrosado que puede volver a su posición anatómica normal. Y hay que tener en cuenta que en este tipo de procedimientos en donde se involucran longitudes de onda es ideal tener como todo el equipo como bioseguridad, que serían entonces las gafas protectoras. Bueno, otro procedimiento quirúrgico que tenemos para el desplazamiento dorsal del paladar blando es el tie forward. Es una de las intervenciones quirúrgicas más aceptadas por los cirujanos equinos en esta patología. Bueno, y consiste en colocar una doble sutura desde la parte caudal de la cara lateral del cartílago tiroides hasta el hueso basiloides, de tal manera que la tensión se equilibre de forma bilateral. Ahí pues en el dibujito podemos ver como un ejemplo de lo que estoy mencionando. Esta tensión produce una recolocación laringeoidea que modifica el diámetro y estabilidad de las vías aéreas. En la anterior, por favor. Esta técnica quirúrgica está basada en estudios de Doug Harmer y T. al. en el 2013, en que se relaciona la disfunción de los músculos tiroideos con el desplazamiento dorsal del paladar blando para tratar de sustituir la función de dichos músculos y prevenir el descenso ventral y retracción caudal de la laringe. Mejoran el rendimiento deportivo mostrando tasas de éxito de un 80 a un 82%. Ahora sí, la siguiente, por favor. Tiene pocas probabilidades de complicaciones, pero aún así se pueden presentar algunas complicaciones, por ejemplo, la dehiscencia de suturas, la disfagia, seromas incisionales, disneas en las primeras horas postoperatorio y granulomas laringeos a largo plazo. Y también es importante mencionar que en el 2012 proponen una innovación al usando implantes metálicos para aumentar la resistencia y evitar la dehiscencia de suturas. Bueno, entonces hablando en cuanto a los cuidados posoperatorios, tenemos que es importante pues ya a nivel general, tenemos que tener en cuenta que después de cada procedimiento quirúrgico es importante que los equinos utilicen bozal durante varias horas para que el tejido que está recién invadido pues tenga como un tiempo de receso pues como sin ninguna otra intervención por parte de alimentos u otros objetos. En este caso, pues varía como ese posoperatorio varía como dependiendo de las preferencias, pues como tal del cirujano, lo que quiera recomendar. En este caso, pues es importante que después de la intervención quirúrgica se tenga como cierto reposo, cierta estabilización del paciente. Es importante tener un monitoreo por las primeras 4 horas para que tengamos presente pues como alguna alteración térmica en cuanto a algún proceso infeccioso y demás. En cuanto a la terapia antibiótica, pues es importante que se siga y se continúe pues por un periodo de tiempo de aproximadamente 7 días más o menos, y también es importante tener en cuenta que la medicación antiinflamatoria hay que tenerla presente por al menos los 3 a 4 primeros días posquirúrgicos. En cuanto a la incisión quirúrgica, pues como tal, en donde se va a hacer cada uno de los procedimientos, es importante tener presente que se deben de hacer unas limpiezas como mínimo una o incluso pueden ser 2 veces al día hasta que se genere un proceso o un tejido cicatrizal pues como tal en esta zona. Eso se recomienda pues hacerlo como entre las primeras 3 semanas posquirúrgicas.
de acuerdo a eso, pues, y a la evolución de la herida, pues entonces se toman medidas para seguir haciendo procesos de limpieza o pues suspender esas limpiezas. Como decía anteriormente, todo depende como del criterio médico. El caballo, pues como tal, puede comenzar entonces una actividad de entrenamiento y demás, puede retomar sus actividades de 2 a 3 semanas, pues posteriores a este procedimiento, a cada uno de estos procedimientos. En cuanto a las tasas de éxito que se han reportado pues últimamente, se han demostrado que hay un éxito como tal de un 50 un 60% más o menos, en donde el tratamiento del desplazamiento dorsal del paladar blando pues ha sido como, ha dado buenos resultados. Bueno, este es un artículo que encontramos sobre el avance laríngeo. Nos pareció muy novedoso ya que nos habla de que los procedimientos se hicieron de pie. Entonces, este estudio investiga como tal la viabilidad y la experiencia clínica de realizar el avance laríngeo en caballos de pie sedados afectados por el desplazamiento dorsal intermitente del paladar blando. Este estudio incluyó a 5 controles experimentales que estaban normales y 5 caballos de propiedad de los clientes que sí estaban afectados. Se realizó bajo una guía endoscópica, los caballos pues estaban sedados y el sitio quirúrgico estaba todo esterilizado, pero además de que se sedaron, también se les usó solución anestésica local. Fue bien tolerado en general, se completó en todos los caballos sin mayores complicaciones. Se utilizó también una evaluación radiográfica que demuestra que en comparación con el preoperatorio, el hueso basidioideo y la articulación tiroidea-tiroidea se posicionó más dorsal. La endoscopia también se hizo repetidamente durante la cirugía, antes y después, y a las 48 horas postoperatorias demostró que sí se resolvió completamente el desplazamiento en 3 de los 5 caballos, pero hubo una marcada mejoría en 2 de los 5 caballos. Entonces, el artículo en conclusión nos muestra que esta técnica de pie es factible, mitiga el riesgo de las complicaciones relacionadas con la analgesia y la anestesia general y va a reducir los costos. Hablando pues ya un poco más sobre la técnica en el procedimiento que se realizó, todos estos caballos se inmovilizaron, se sedaron con detomidina y butorfanol. Esa sedación se mantuvo con unos bolos adicionales de detomidina, pero según fuese necesario, depende del caballo. Se colocó un cabestrillo dental y se aseguró con los vendajes adhesivos. Y además, pues siempre hubo un asistente que mantenía la cabeza y el cuello en la posición neutra como de reposo del equino. Se les colocó un videoendoscopio por la fosa nasal derecha y se puso en posición que dejara ver el paladar blando, más que todo caudal y la laringe durante todo el procedimiento. Se rasuró, se preparó asépticamente la región intermandibular en la parte ventral. Se le hizo una infiltración subcutánea de 15 ml de mepicabaína al 2% en el sitio donde se iba a hacer la incisión. Se le convocó un campo quirúrgico que también estaba impregnado en yodo y se le aseguró como con unas grapas para que no se movieran durante todo el procedimiento. Y se hizo la incisión entonces en la línea media ventral, se hizo de 15 centímetros y se extiende más que todo, es 2 centímetros rostral al basidioides y 1 centímetro caudal al cricoides. El tendón de inserción del músculo esternoideo izquierdo lo pinzaron con una Kelly, se seccionó con bisturí y lo mismo se hizo pues al lado derecho. Se usaron unas pinzas mixer para crear como un tipo de pasaje y se pasó un hilo de alambre estéril calibre 21 sobre la cara dorsal del hueso basidioides para mantenerlo como un poco más caudal y ahí se va a recibir la sutura, que la sutura que se usó fue polietileno, que es no absorbible, se pasó 2 veces, o sea, es doble, y mientras que se pone la sutura se sostiene con una backhouse de la posición deseada. Se puso además una prótesis, que esto es algo opcional, con un nudo del cirujano y 2 nudos cuadrados adicionales. Y se les hace ya luego una endoscopia intraoperatoria para mirar el movimiento de la laringe. Entonces, además de eso, también se les tiene que mover la cabeza en flexión y extensión para mirar la tensión de esa prótesis que se puso.
Y ya por último, pues la zona se lava con solución salina estéril y se cierra en 3 capas: el músculo esternoideo, el tejido subcutáneo y la piel. Y se coloca un apósito estéril por 24 horas. Muchas gracias.